Bueno, qué alegría volver a Frankfurt para encontrarnos con Guillermo Atlas. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcos? Bien, bien. Un saludo para vos y para todos nuestros queridos amigos que te siguen y nos siguen de alguna manera también, ¿no? Ujú. No puedo dejar pasar por alto el nuevo look. Tiene un nuevo look, Heleno. No, Ele- no, no es nuevo look. De vez en cuando me toca ir a la peluquería, ¿no? Ah, ese look, no sé, voy a dar un viejazo. El look Heleno. Ay, sí, ok, ok. Bueno, hoy le decía al peluquero justamente, no, hoy no, el otro día cuando fui, en realidad, Mm, hoy está cerrado, ¿no? claro, Eh, claro. acá vos sabés que en Europa los domingos es Sí, feriado, sí, sí, así que sí. como en todo el mundo Sí, claro, occidental, claro. y le Menos en decía, Israel, en bueno, todos lados, le voy a en decir. todos lados. Yo le decía Sí. al peluquero, en realidad vos sos muy joven y no te vas a acordar, pero había un actor de Hollywood, Jules Briner, Jules que, Briner, que, claro. que hacía Sí, de sí. Taras Bulba, y Sí, digo, sí. yo quiero un corte parecido, le dije. No sé si Jules Briner no fue uno de los Tarzanes también, No, no, Jules Briner ¿no? hizo por ejemplo, hizo en los Diez Mandamientos, hizo de, Sí, hizo sí. del faraón, hizo. Sí, sí, sí. Era un pelado conocido, sí. Sí, sí, era el faraón y Charlton Heston era Moshe. Claro. Uf. Ok, dale. Esto es historia, amigos. Ok, ok. Sí, pero justamente viene a caso de lo que vamos, sobre lo que vamos a hablar hoy. Ah, bueno, qué bien. Bueno, ¿Sabes porque por qué? vamos a Porque recordarle para aquellos que lleguen por primera vez a nuestro bloque, al subbloque, que usted está en este último año dedicándose a traer personalidades judías que no son tan famosas en el mundo, pero que sí han hecho cuestiones estelares, ¿no? Que sí han hecho, han tenido relevancia en los distintos rubros que han estado. seguro, distintas disciplinas del arte, de la Exacto, ciencia, ¿no? Del exacto. deporte, de la vida política, de la Eso quise historia, decir. de distintas cosas. Pero hoy Sí. vamos a hablar de un personaje muy antiguo, pero que vive. Hoy vamos a hablar Ah, pero, de la escritora Cynthia Ozick, de la escritora ajá, judeo-norteamericana, que, ¿saben una cosa? Cuando nació esta mujer, en no, 1928. Este año cumple 98 años. wow, claro. Y, o sea, casi un siglo, ¿no? Y es Ujú. una novelista, una cuentista, una ensayista judía, pero si uno espera de ella la viejecita que escribe literatura judía amable o literatura de identidad para sentirse bien, para que las bobes se sientan bien, con Ozick se equivocan. Ah, ok. Perdón, pero sigue en buen estado o sigue Bueno, yo no consciente. sé cómo está en estos Ah, momentos, ok. pero hasta hace unos años yo he visto publicaciones de ella, he Ajá, leído cosas de ella, leído entrevistas con ella, pero claro, tengo que confesar que deben tener esas entrevistas a lo mejor 6, 7 años, más o menos, o ok. sea que no sé ahora cómo estará ella. Ujú, Pero para empezar a hablar sobre ella, quiero decir que nació en Nueva York, creció en el ujú, Bronx, nada más y nada menos, en una familia de inmigrantes judíos de origen ruso, ¿no? ujú, ok. Y padres tenían una farmacia y hay un detalle que a mí me encanta. Ya otra vez lo mencioné, una relación entre su biografía familiar y su estilo, digamos, literario. Digo, me gusta contarle que como ella de chica ayudaba en la farmacia, de alguna manera, con Claro. recetas, etcétera, Ujú. dicen que no lo digo yo, algunos comentaristas o críticos o analistas dicen que de alguna manera ese estilo, esa cosa de medir todo, porque en una farmacia es muy importante. Pensemos en las farmacias de antes, ¿no? Como ahora Ahí está, eso que iba, eso iba. Las farmacias no que todos los medicamentos estaban armados, sino que el boticario tenía que preparar exactamente. las Entre medicinas. paréntesis, si se permite una referencia autobiográfica pequeña, mi mamá era farmacéutica y yo iba mucho a la farmacia y me acuerdo cuando mi mamá preparaba
qué sé yo, remedios. Aparte había ya, por supuesto, había remedios listos y envasados, pero también yo veía cómo hacía la limonada Roger y esto y aquello. Mm. Me acuerdo, Uy, le no me haga preparaban. acordar la limonada Rosé, no me haga acordar. Bueno, exacto. O sea que en este caso, digamos, es interesante, volviendo a Cynthia Ozick, ¿no? Sus textos tienen esa precisión, ¿no? Esa cosa, como escritos, como les dije alguna vez de otros autores, como escritos con bisturí o con una balanza, ¿no? Cuando están pesando remedios, las drogas específicas. También ella, en esa infancia de Bronx, recuerda el antisemitismo en el barrio. No Ah, como, claro, sí, pero no como pogroms europeos que conocemos de algunos autores, ¿no? Sino comentarios, muecas, burlas, chicos, vos no sos de acá, vos sos media rara. Digamos, ese es un poco, si creo yo, un poco la música de fondo de muchas de sus obras, ¿no? Siempre se advierte un poco la alerta en Cynthia Ozick, en su literatura. O sea, estar como cuidando qué pasa, ¿no? Por otro lado, ella estudió literatura inglesa, es decir, digamos, abandonó la calle del Bronx y, digamos, y se obsesionó mucho con la literatura clásica europea, incluso, digamos, Henry James, por ejemplo, ¿no? Pero no es una escritora de museo que puede decir, la señora se dedicó a la literatura clásica. No, ni es una señora refinada que admira a esos escritores como piezas, digamos, intocables. Me parece que ella pone todo, como decíamos en el barrio, pata para arriba, de algún modo, ok. ¿no? Tiene un Pregunto, ejemplo, ¿sí? para ubicarme temporalmente, ¿ella nació ahí? ¿Ella nació en el Bronx? En el año 28, y Ella digamos su nació literatura, ahí. sí, sí, O y sea que digamos sus padres llegaron antes, por supuesto, entiendo. sí, inmigrantes judíos, tip clásicos de Y, Europa Oriental, de Rusia, y ella ya nació ahí, primera generación en Estados Unidos, una ujú. historia muy clásica de Nueva York, ¿no? Los Judíos de padres, no, Europa. pensaba los padres vinieron de épocas de pogrom o vinieron de Sí. épocas posteriores, ya por No, Revolución Rusa. los padres vinieron en épocas de pogrom, seguramente. No Ujú. conozco bien la historia de los padres de ella, pero me puedo imaginar si ella nace en No, el 28. por los años lo sacamos eso, Y es claro. muy probable que los padres hayan emigrado a Estados Unidos por los años 15, por ahí, cató Ah, Primera Guerra Mundial, por esa época, antes de ¿no? la Eh, Revolución Rusa. Antes de la Revolución Rusa, creo yo, estoy casi seguro. Ok. Pero no lo firmo, ¿eh? No, no, está bien, No, está para bien, entender. sí. No, porque Eh, es un poco diferente el carácter. Si ellos vienen después de los pogroms, si ellos vienen en los pogroms, es como que ella tiene una referencia, aunque no sea por ella, pero por los padres, de lo que es el bueno, pero antisemitismo yo y... creo que la generación de Cynthia Ozick está toda marcada por las biografías de sus padres o de sus Claro. abuelos, Ujú. porque esos traumas, esas vivencias se transmiten de una Sí, sí, generación a por eso otra. mismo, Incluso, exacto. viste que ahora hay estudios Sí, muy, sí, muy nuevos que marcan que incluso los nietos de sobrevivientes de la Shoah, la tercera digamos, generación, sí. exactamente, o sea que no es, digamos, un invento esotérico No, sobre el no, que no, estamos hablando, ¿no? no, Para no. nada, ¿no es cierto? Exacto. Ok. Digamos, estamos hablando de ella y su relación con los clásicos, etcétera, pero ella dice, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente, después Ujú, del Holocausto, ujú. digamos, la comparación, digamos, esa que se hacía, ¿te acordás? Nosotros mismos desde Argentina, Europa como la cuna, digamos, de la cultura, de lo Cultura. clásico, de Ujú. la cultura, porque Europa, con toda su belleza, quedó manchada. Entonces, y Estados Unidos, con todos sus problemas, ¿no? Digamos, no ocurrió el holocausto ahí. Es decir, Osig no pinta una América como un paraíso, pero tampoco cree en el mito cultural europeo como si fuese digamos, que la alta cultura garantiza la humanidad. Volvemos a nuestro temita, Marcos. Un tema que lo hemos tocado la última vez y en Ujú. la penúltima vez, esa forma de ver de ella
o sea, esa Europa, esa, por ejemplo, en Viena, ¿no? La cultura real puede ser muy buena, puede ser grandiosa, y aún así convivir con la barbarie, ¿no es cierto? Ujú. Eso es lo que Claro. habíamos mencionado la otra vez, y quiero de vuelta marcarlo, y ella es muy consciente de ese problema. Eh, Ella lo ve muy claro. En una entrevista, estuve chequeando algunas entrevistas de Ujú. ella y también responde un poco a tu pregunta si está activa. Una entrevista que a lo mejor la concedió hace, sí, unos 5 años atrás. Le preguntan sobre el tema del holocausto y si el tema de la Shoah va a estar siempre en sus libros. Y ella dice, media resignada de alguna manera y hasta un poco molesta. Parece que sí, incluso contra mi voluntad, dice, porque en realidad dice, es casi un problema personal, dice. No está en todo lo que escribí, pero de alguna manera siempre está ahí como una Dando vueltas. sombra, dando vuelta, ¿no? Eh, Incluso menciona un texto cómico que se llama Dictation, en inglés, publicado en 2008, que es un conjunto de 4 relatos en castellano, creo que circula solamente uno que se llama Dictado, justamente el nombre del libro de los cuentos. Este cuento trata sobre dos secretarios traviesos, uno que trabaja con Henry James y otro con Joseph Conrad, digamos, y ahí, por ejemplo, se dedica a una comedia literaria liviana. Ella, digamos, ¿por qué marco esto? Porque a ella también le gusta esa cosa irreverente. Admira los clásicos, pero un poco hace chistes con ellos, ¿no? Eh, eh, pero, y aparte tiene mucha fantasía. Por ejemplo, digamos, pensando, ¿no? Cuando estaba escribiendo esto, Cuerpos extraños, de golpe, les leo, apareció una sobreviviente, una mujer que había pasado por Transnistria, que es, digamos, una zona donde, digamos, realmente un foco terrible. Y Ossip dice algo genial, no la quería ni la esperaba, y de golpe estaba ahí, de golpe como si la historia se metiera en la ficción, aunque la autora está intentando otra cosa. Es decir, se le mete una sobreviviente en realidad es un cuento, digo novela porque escribe cuentos, parecen novelas, son muy densos, y de golpe, digamos, una cosa graciosa, irónica, chistosa, y de golpe aparece una sobreviviente como una figura, y ella en la entrevista dice, ni me la esperaba esa figura, me apareció de Claro. golpe, ¿no? Es decir, Qué está bárbaro. siempre ahí presente. Tiene una postura muy exigente, sin embargo, Qué respecto a la Shoah. interesante, y qué interesante el comentario, como pareciera que el escritor fuera un receptor, digamos, de ideas de otro, ¿no? Le apareció, ¿qué quiere decir le apareció? Claro, Estaba en por ella, ¿no? supuesto, O sea, pero alguien, viste, Marcos, que nadie la muchos puso. escritores, pero viste que muchos escritores usan ese Sí, 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 giro idiomático. es que evidentemente hay un común denominador en eso, Hay en como una escisión, que, ¿no? Como una claro, en que escisión. a ellos la imaginación en algún momento les juega esa pasada y que les aparecen cuestiones que después tienen que incluirlas por necesidad en sus libros Exactamente. y a veces no saben cómo, ¿no? Y a veces no son del tono, no son de lo mismo. Yo, sí, Es interesante. yo recuerdo que Sábato dijo, si yo no hubiese escrito novelas, me hubiesen condenado a la cárcel porque me- Asesinado, claro, hubiese sido un asesino. Lo dijo una vez claro, en una conferencia que me causó claro, mucha gracia. Bueno, claro, pero porque, volviendo bueno, porque claro, cuesta entender para el exacto, común de la gente que el tipo diga, en mí viven personajes y viven cosas que después lo mismo a un cineasta, lo mismo, es o sea, cierto. sí, Sí, pero volviendo a Cynthia Ozick, ¿no? Dice, hablando también de estas figuras y del tema de la Shoah y el Holocausto, le preguntan si ella, digamos, le gusta o pretende escribir sobre eso. Ella dice que en realidad no le gusta la ficcionalización de la Shoah, no le gusta convertirlo en un mito o un material estético. ¿Por qué? Porque dice que los documentos hablan suficiente.
no hace falta embellecer nada. Embellecer o romantizar, dice Cynthia Ozick, puede terminar siendo una forma de traición. La idea de que hay temas donde la literatura debe caminar con cuidado, dice. El peligro no es solo el error, sino algo peor, el kitsch, o sea, en ser cursi, en cursilizar la falsificación sentimental, la lágrima fácil, una especie de telenovela de la Shoah, ¿no? Claro, Eso claro. es el terror que ella tiene. Muchas veces yo me acuerdo que alguien me decía, si esto parece un culebrón, decía, ¿no? Y Pero a al mismo veces tiempo dice, se cae en en la sí, banalización, ¿no? Que tanto se es una habla. banalización, Cuando, exactamente. cuando genocidio es todo, cuando genocidio es cualquier cosa. Por ejemplo, bueno, eso es otra forma también de banalizar, exactamente. Digamos, y el holocausto, que es un hecho monstruoso del siglo XX que cambió el mundo, y acá Cynthia Ozick mete una reflexión importante porque es de las más actuales que vamos a escuchar en una autora nacida en 1928, dice, me parece muy importante, el tiempo no siempre borra, a veces deforma, y esa deformación puede enseñar a repetir. Dicho de una forma simple, hay atrocidades que no se olvidan del todo, pero lamentablemente pueden transformarse en una lección para los que quieren repetirla. Acá me parece que Cintia Ossi llega a una frase paradójica a mí me produce casi escalofrío. Nunca más esa consigna tan noble puede deformarse en una idea monstruosa que otra, claro, que otra vez, porque si antes fue fácil, ¿por qué no hacerlo de nuevo, de alguna manera? Es decir, cita incluso una frase famosa atribuida a Hitler sobre el genocidio armenio. ¿Quién habla hoy de la aniquilación de los armenios? Y la idea es brutal. La impunidad pasada se vuelve estímulo para el crimen futuro. Ese es el miedo. Después menciona ejemplos más cercanos a la entrevista que estoy mencionando, ¿no? Es como que Ruanda, los genocidas o quienes aprenden, perpetran este tipo de aprenden. cosas aprenden de la generación anterior o hablan de Exactamente. en qué nos equivocamos Sí. que no tuvimos Sí, por éxito, ¿no? ejemplo, en Darfur, en Ruanda, en Srebrenica, ¿no? Acá en Europa, en los años 90, ¿no? Digamos, la política de odio actual, con las imitaciones, los clones, ¿no? Fanáticos y cómplices. Y acá se nota que Ozick no habla desde un pedestal académico, eso es lo que me gusta de ella. Habla con furia, pero furia fría, lúcida. Por lo más explosivo de esa respuesta no es eso, lo más explosivo es lo que dice sobre Europa. Me gustó. Ozzy dice que el holocausto produjo lágrimas de cocodrilo en Europa. Dice, y lo dice con una ironía casi cruel. Mucha solemnidad con los judíos muertos, dice, muchos memoriales, mucho discurso, mucha ceremonia, pero al mismo tiempo cuando se trata de los judíos vivos, la cosa cambia. Yo conozco esto, digamos que muchos se ocupan de los judíos muertos, pero de los judíos vivos, con los judíos vivos tienen Claro, más problemas. Y acá claro, claro. formulo una imagen de esas que te quedan realmente pegadas. Ella habla de lo que hacen los discursos solemnes los domingos frente a monumentos, bla, 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 y Ujú. después le dan con el hacha a Israel. Eso es lo que dice, como si la memoria fuera, digamos, solamente un gesto teatral, como si el duelo fuera un acto social, pero la empatía real se apaga de algún modo a la primera discusión política. Entonces, claro, dice que entonces ella misma dice que el antisemitismo europeo encontró una nueva máscara del antisionismo, ¿no? Y ojo, acá se puede estar o no de acuerdo con ella, pero lo importante es entender su gesto intelectual. Está diciendo, no me impresiona el show moral si después la consecuencia es la misma hostilidad de siempre. Claro, En su no, claro, ¿no? Ok, claro. sigo para contarle otras cosas. En su novela Ujú. Cuerpos extraños, la sobreviviente se llama Lily. Ella tiene su nombre para Europa, la llama Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive que aparece en el libro de Jonas en el Tanaj, ¿no? La Un Torah, lugar, sí. exacto, en el Tanaj. Un lugar gigantesco, poderoso, elegante, pero también culpable, amenazante, capaz de cualquier cosa. Es una metáfora fuerte y Ossic la usa sin miedo. Es interesante porque también recurre también a temas
sí, de la Mikra, de la Biblia hebrea, ¿no? Ujú. Eh, entonces, la pregunta, ¿es Cynthia Ozick una escritora de la Shoah? Ella dice, a mí no me corresponde ese título. Dice, no, ella no se compara ni con Primo Levi ni con Elie Wiesel. Dice, Ujú. agradezco ser leída, claro, pero Levi y Wiesel escriben como testigos, como víctimas. Como, Eso claro, tiene como el poder, vivenciales. exacto, tiene el poder del documento. Yo escribí ficción, no estoy en el mismo lugar. Yo no tengo derecho a ser considerada una escritora de la Shoah. De hecho, cuenta que su texto más famoso sobre el tema que me gustó mucho, que se llama en castellano se llama El Shal, ¿no? Ujú. Lo guardó 7 años en un cajón, lo escondió. ¿Por qué? Porque lo sentía raro, no del todo legítimo. Dice que lo escribió casi en un trance, como dictado, eso que estamos hablando, algo que a ella le parece sospechoso. Y además tenía la idea de que los documentos dicen más verdad que cualquier ficción y que la ficción en ese tema corre el riesgo, esto que estamos hablando, de deformar. Esto Pero que lo que decíamos antes, que esa, ya hay demasiada documentación ahí como para encima sobre eso hacer ficción. exacto, exacto. Yosik no es una predicadora seca, porque también tiene alegría de escritora, que aparece cuando habla de imaginación, por ejemplo. Ella es muy, digamos, tiene cosas muy, yo he leído algunas cosas muy, muy divertidas, sobre personajes literarios incluso. Realmente vale la pena. Si querés, yo después te mando la lista de obras de ella en castellano para si a alguien le interesa que lo puedas Ok, difundir. ok. Si Comentemos te si interesa. tiene a mano algunos títulos como para que podamos, Sí, tengo algunos eh, títulos, El si Shal, alguien, por ejemplo, ajá, Cuerpos extraños, El Mesías de Estocolmo, Los son últimos libros de ella. testigos, son libros de la galaxia caníbal. También tiene libros también de ensayos, ¿no? Metáfora y Ujú. memoria, Críticos, monstruos, fanáticos y otros ensayos literarios. ¿A quién pertenece Ana Frank, por Ok, ejemplo? Es decir, tiene cosas bastante interesantes, ¿no? buenísimo, buenísimo. Sí, 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 realmente. Eh, en fin, lo mejor es cuando, en realidad ella cuando describe cómo escribió uno de sus relatos más famosos. Escribió un libro que se llama The Pagan Rabbi, o sea, el rabino pagano. Ahí Ujú. se nota el goce puro de inventar. Cuenta que estaba escribiendo de noche y se rompía la cabeza pensando cómo hablaría una ninfa de los bosques, lo que se llama una dríada, cuya vida duraba tanto como la del árbol, ¿no? El espíritu del árbol. Y se le Ujú. ocurre, dice, no habla con sonido, habla con perfume, con fragancia. Su voz entra por el olfato. Y dice, qué Mm. alegría cuando lo encontré. Ahí está Osi completa, la moral, la imaginación, la furia, el placer, el juicio histórico y el hallazgo poético. Cuando le preguntaban por el cine y la novela, dice, el cine te lo da todo hecho. Ves el agua, ves el árbol, escuchás Mm. las voces, está todo. No tenés que imaginar nada. En Claro, cambio, claro. la novela la haces vos. La novela te exige el trabajo interior. Es decir, y en su defensa final dice que la vida interior no está en seguir tramas. Si fuera solo eso con las películas, alcanzaría. Lo que importa es el ruido en nuestra cabeza. Ese Ujú. zumbido constante de miedo, esperanza, fragilidad, deseo, trascendencia. Y Osis dice que ese ruido solo se encuentra de verdad en el arte de la novela. Entonces, digamos, para ir terminando, tengo que decir que es Ujú. una escritora que no escribe para gustar, escribe para no mentir y al mismo tiempo escribe para recordar que la imaginación no es un adorno, es una forma de libertad. En tiempos donde se simplifica para hacer, digamos, para poder compartir Sí, digamos, en las redes, Ossica hace lo contrario, complica para ser fiel a sí misma. Y por eso vale la pena leerla. ¿Ok? Eso es, ok. vale la pena La leerla. verdad que es interesantísimo que obviamente ella al escribir sabe que escribe para que se lea, o sea, pero no lo quiere vender como algo que lo hace para que se Exacto. lean, que está bien. Yo creo que es interesante leer escritores que son incómodos.
más que los cómodos, Sí, seguro. porque también nos Ahora, movilizan, por supuesto, y se disfruta mucho, ¿eh? Se disfruta mucho también los creo que libros de nos la... movilizan. Es muy graciosa también a veces, tiene mucha ironía. Bueno, una alegría habernos encontrado con Ozzy aquí en su bloque. Me alegro, La espero que les verdad guste. que yo no tengo idea de ella, de Cynthia Ozick no tenía idea, pero bueno, ahora es un camino más que hay que empezar a recorrer. Exacto, muy bien. Guillermo, vamos a hacer una pausa de algunos programas. Le deseamos todo lo mejor, que tenga un buen viaje, que salga todo bien y nos estamos Gracias. viendo a la vuelta, ¿sí? Exactamente, por supuesto. Muy bien. Hasta Bárbaro. la próxima. Lo Chao, estamos adiós. esperando. Gracias. Guillermo Atlas desde la ciudad de Frankfurt. Como siempre, ustedes quizás no me crean, pero créanme, es un lujo. Gracias, Guille. Un abrazo. Un abrazo, de nada. Chao, chao.